Hola, bueno, en este video vamos a hacer algunos ejercicios en este caso, de movimientos rectilíneos uniformes, acelerados, movimientos circulares. Para eso vamos a hacer unos cuatro ejercicios que tienen que ver con esta temática. Por ejemplo, el primero dice, tenemos un camión que se mueve en línea recta a lo largo de un tramo que también es recto. Durante los primeros 5 segundos de movimiento se mueve a una velocidad de 5 metros por segundo, o sea, este dato es muy importante. Eh, y luego, 5 segundos después, también se sigue moviendo, en este caso, pero a 10 metros por segundo. Y nos preguntan cuál es la velocidad promedio. En este caso, como los rangos de tiempo son los mismos, yo solamente puedo sumar las velocidades y dividirlas por 2, como un promedio clásico. Pero ¿qué pasaría si no tuviese esa opción? Ya que fueran tramos de tiempo distintos, no sé, 9 y 15 segundos, 12 y 8 segundos, no sé, los tiempos que ustedes quieran. Podría hacerlo calculando por tramos. O sea, tenemos un tramo, el tramo uno, que es el tramo donde ocurre un tiempo de 5 segundos, y otro tramo, que es el tramo 2, que también es de 5 segundos. ¿Ya? Pero vuelvo a repetir, este proceso lo haría siempre y cuando los tiempos fueran distintos. ¿Ya? Luego, las velocidades con que se mueve cada uno. Entonces el primero se mueve a una rapidez, para ser exacto, de 5 metros por segundo. Y el segundo se mueve a una rapidez, en este caso, de 10 metros por segundo. En ambos casos, lo que yo calcularía sería la distancia. Entonces, la distancia recorrida es el producto de la velocidad por el tiempo. En ambos, por lo tanto, voy a aplicar la misma fórmula para ambos casos. Por ejemplo, en el tramo uno, la distancia uno va a ser entre multiplicación de 5 por 5. Velocidad 5, tiempo 5 nos daría 25 metros. En el tramo 2 sería la multiplicación de la velocidad 10 por el tiempo 5, que nos daría 50 metros. Por lo tanto, la distancia recorrida son 75 metros entre ambos tramos. Y como les preguntan acerca de la velocidad promedio, la velocidad se puede determinar con la distancia recorrida partido por el tiempo total. La velocidad va a ser igual a la distancia de 75 metros partido por los 10 segundos totales que duró todo el movimiento, y eso nos da una velocidad de 7.5 metros por segundo. De todos estos casos, chicos, muchachos y muchachas, lo que deben tener claro es que eh, esto se puede hacer siempre y cuando las velocidades, en este caso, las velocidades sean distintas, y los tiempos también sean distintos. ¿Ya? Si fueron los tiempos iguales, hago un promedio clásico nomás. En el siguiente problema, que tenemos un movimiento acelerado, sabemos que una partícula varía su velocidad de 30 a 16 en un tiempo de 48 segundos. Y nos preguntan la aceleración de la partícula. Entonces, la letra A, que tiene que ver con la aceleración, nos va a ayudar a la letra C. En este caso, solamente vamos a hacer la A y la B, la C la vamos a explicar. La A, primero que todo, se calcula, en este caso, como es la aceleración, la vamos a calcular como la diferencia entre la velocidad final y la velocidad inicial partido por el tiempo. En este caso, la velocidad final va a ser los 16 y nuestra velocidad inicial va a ser 30, y el tiempo va a ser los 48 segundos. Entonces vamos a restar 16 menos 30 partido por el tiempo, que serían 48. Recomendaciones: siempre hacer la resta primero. En este caso, 16 menos 30 nos va a entregar menos 14, y eso menos 14, al dividirlo en 48, nos va a indicar un resultado que es negativo 0,29. ¿Ya? Eso trabajando con dos decimales. Viene con más decimales claramente la solución. La distancia recorrida en este tiempo lo podemos calcular de muchas maneras. Entonces, en este caso, yo lo voy a calcular con la fórmula más extensa, que va a ser que la distancia recorrida va a ser como la velocidad inicial por el tiempo, más la aceleración por el tiempo al cuadrado, todo eso partido por 2 o multiplicado por un medio, si lo quieren llamar de otra manera. Entonces, por ejemplo, acá en vez de, vamos a escribir un medio por at cuadrado. Al reemplazar, vamos a tener que la velocidad inicial es para nosotros 30, el tiempo son 48, más, en este caso, un medio, y la aceleración era negativa, por lo tanto vamos a multiplicar por un negativo 0,29, y nuestro tiempo sigue siendo 48 al cuadrado. Si escribimos nosotros este número completamente en la calculadora va a saber qué es lo que tiene que hacer, y es importante escribir los paréntesis para que, obviamente, reforzar que la calculadora que entienda que el 0,29 es negativo, y no hay inconveniente al hacer la multiplicación.
En este caso, al hacerlo de manera completa, nos va a dar como resultado 1105.92. Para el caso C, como decía, no lo voy a explicar así tan detallado, pero sí obviamente explicar cómo lo pueden resolver. En este caso nos piden el tiempo de la partícula al detenerse, por lo tanto ahora mis datos van a cambiar. Por ejemplo, mi velocidad inicial sigue siendo 30, pero la velocidad final en este caso va a ser 0. Y nuestra aceleración va a ser la misma que habíamos trabajado en todo el ejercicio, que es negativo 0,29. Y en base a esos datos voy a determinar el tiempo, que puede ser usando esta fórmula, y despejamos la letra T para que nos dé el tiempo. En el problema 12, que tenemos un gráfico, las aceleraciones siempre es la diferencia entre las velocidades finales y las iniciales. Y lo que debo tener claro es que vamos a ir restando siempre una inicial versus una final. Por ejemplo, ahí tenemos nuestra inicial, nuestra velocidad inicial, y acá tenemos nuestra velocidad final. Ya hecho eso, con ese cálculo, tenemos que ver que tiene que ser la velocidad final, en este caso sería 12, la velocidad inicial sería 8 y el tiempo transcurrido sería los 7 segundos. Ya hecho eso, podemos seguir con el siguiente. En este caso la velocidad inicial vale 12, la final vale 12 y la diferencia de los tiempos sería entre 7 y 10, en este caso 3 segundos. Y por último, la velocidad inicial es 12, la velocidad final es 0 y el tiempo transcurrido es entre 10 y 12, que serían 2 segundos. Entonces primero restamos las velocidades y luego los dividimos por los tiempos. También hay que dejar claro que cuando un gráfico de velocidad versus tiempo, el movimiento es paralelo al eje X en este caso, uno puede determinar que la aceleración vale 0. También en la pregunta B, ¿cómo se calcula la distancia total recorrida o la distancia recorrida? La distancia total recorrida es siempre el área bajo la curva. En este caso voy a hacer una figura geométrica, mejor dicho, que está compuesta por un triángulo y un rectángulo. Acá en esta parte tenemos un rectángulo y acá tenemos un triángulo. Vamos a hacer solamente la primera parte para que se entienda. Y vamos a determinar, por ejemplo, el área de este rectángulo, que está dibujado entre los 0 y los 7 segundos y los 0,8 metros. El área se calcula como la base por la altura. La base mide 7, de 0 a 7, y la altura vale 8, de 0 a 8. Por lo tanto, nos indica que acá hay 56 metros de distancia. En la parte superior tenemos un triángulo que tiene base 7, pero tiene altura 4, porque del 8 al 12 hay 4 unidades. Por lo tanto, nuestra fórmula sería la base 7, la altura 4 y todo eso partido por 2. Y eso nos da como resultado 14. Si sumamos 56 más 14, esto nos indica que todo ese espacio está recorrido por 70 metros. Lo mismo hago para el siguiente, para el segundo, para el tercer caso. La rapidez media entre los 0 y los 7, la rapidez media se debe calcular como podemos calcularlo como la distancia recorrida partido por el tiempo. Y en este caso tenemos que la distancia recorrida son 70 y el tiempo en este caso son 7 segundos, porque entre los 0 y los 7, 7 segundos. Y eso nos da una rapidez media de 10 metros por segundo es lo que se mueve esta partícula en ese lapso de tiempo. Ejercicio número 13, donde necesitamos calcular movimientos circulares, en este caso una rueda que se mueve en círculos. Sabemos que el diámetro mide 3 metros, que es decir que el radio es igual a 1.5, eso no lo podemos olvidar. La frecuencia es igual a 6 revoluciones por segundo o 6 RPS. Y nos preguntan el periodo, la velocidad lineal, la velocidad angular y la aceleración centrípeta. El periodo se va a calcular como 1 partido por la frecuencia, entonces acá sería 1 partido por 6, no sería nuestra solución, que es alrededor de 0.16 aproximadamente. Lo vamos a dejar 0.17 porque es 0.1666, lo vamos a dejar a 0.17 segundos. Luego, la velocidad lineal se calcula como el diámetro por pi por la frecuencia. Entonces nosotros sabemos que el diámetro mide 3 metros, el valor pi y el valor de frecuencia que sería 6. Al multiplicarlo, esto nos da como resultado 3 por 6, que sería 18, y 18 por pi, que es alrededor de 3,14, y viene muchos decimales más, pero lo vamos a dejar expresado con 56,55. En este caso, metros partido por segundo. La velocidad angular la podemos determinar de muchas maneras. Una forma es calculando 2pi partido por el periodo, que sería igual a
a 2pi dividido 0.17. Al multiplicar el valor de 2 por pi y al dividirlo por 0.17 nos va a entregar que la velocidad angular en este caso es de 36.96 radianes por segundo. Y para finalizar este ejercicio, nos piden la aceleración centrípeta. También hay muchas formas de hacerlo. Una es la velocidad al cuadrado partido por el radio. Y calculando bajo ese proceso vamos a escribir 56.55, que es la velocidad lineal, al cuadrado la vamos a dividir por el radio, que es 1.5. Como comento, hay más de una manera de hacer este tipo de ejercicio. No necesariamente hay estas soluciones que le estoy anotando. Por ejemplo, hay 2131,9. De todas estas soluciones, chicos, ejemplo de la velocidad y la aceleración está en metros por segundo al cuadrado. Si yo ocupo una u otra fórmula, lo que debo tener claro es que si, por ejemplo, la aceleración centrípeta la calculo con la velocidad angular, no con la lineal, el resultado no va a ser el mismo exactamente porque se ha aproximado demasiado en algunos datos. Por ejemplo, para calcular el periodo, en este caso se redondeó. Para calcular la velocidad lineal se redondeó la angular también. Entonces todos los datos fueron ya redondeados, de tal manera que cuando tenga que elevarlos o multiplicarlos, obviamente no me va a dar siempre la misma respuesta, van a dar valores cercanos al ejercicio. Lo importante es entender cómo se puede trabajar este tipo de ejercicios. Y por último, el problema número 14, donde tenemos un volante que mide 50 centímetros de radio. Entonces 50 centímetros, eso quiere decir que un radio es de 0.5 metros. Dice gira a 180 RPM, o sea la frecuencia sería 180 RPM. Si lo dividimos en 60 nos va a dar en RPS, o sea 3 revoluciones por segundo. Eh, Acá hay una acotación, ¿ya? La velocidad también se puede medir en revoluciones, pero si se fijan, acá le están preguntando la velocidad angular en radianes. Por lo tanto, no puedo utilizar esa unidad, ¿ya? Todo está bien, tiene que estar de acuerdo a las unidades de medida que uno vaya utilizando, ¿ya? Eso no puede, eso lo deben tener bien claro. Entonces, por ejemplo, si me preguntan la velocidad angular inicial, W va a ser igual a 2pi por la frecuencia, por el periodo, partido por el periodo. O en otra forma también podría ser 2pi por la frecuencia. ¿Ya? También podría hacer ese cambio. ¿Ya? Eso es una de las formas de calcularlo. Por ejemplo, si ocupo el 2pi por la frecuencia, sería 2pi por 3. Y 2pi por 3 serían 6pi. Y 6pi es aproximadamente 18.85 radianes por segundo. Entonces ya tendría ya la velocidad angular inicial. La aceleración angular, al igual que la aceleración clásica, se puede calcular como la velocidad final menos la velocidad inicial, todo angular, partido por el tiempo. En este caso la velocidad final yo sé que vale 0 porque el ejercicio dice que está frenado. Y la velocidad inicial la calculamos recién, 18.85. Y el tiempo nos indica que son 20 segundos, cosa que lo indica acá en el enunciado. Entonces, al dividirlo, vamos a descubrir que la respuesta es negativa, que es 0.9, o sea, negativo 0.94. ¿Por qué es negativa? Porque va deteniéndose. Y esto todo eso en radianes partido por segundo al cuadrado. La aceleración tangencial se puede calcular como la aceleración angular multiplicada por el radio. Eso quiere decir que el negativo 0.94 se va a multiplicar con el radio, que sería 0.5, y nos daría obviamente nuestra velocidad, eh, disculpa, aceleración angular, pero en metros por segundo al cuadrado. Esto nos va a dar negativo también porque va deteniéndose, 0.47 metros partido por segundo al cuadrado. Y para finalizar, nos preguntan cuántas vueltas ha dado en 20 segundos. Por ello, vamos a calcular el ángulo que ha recorrido, primero que todo, y sabemos que esa fórmula para utilizar, muy parecida a la que habíamos aplicado recién, se calcula como la velocidad angular inicial multiplicado por el tiempo más un medio la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Entonces todo muy similar a lo lineal con lo circular, le cambiamos simplemente las letras propiamente tal y el concepto. Y el angular inicial sabemos que equivale a 18.85. El tiempo que estamos analizando son 20 segundos
Esto sería un medio. Y la aceleración angular es negativo 0,94. Y en nuestro caso el tiempo vale 20 al cuadrado. Al hacer los cálculos, sin preocuparnos de los datos concretamente, vamos a multiplicar 185 por 20, lo vamos a sumar con un medio por negativo 0,94 y multiplicado por 20 al cuadrado. Y eso nos da como resultado 189. 189 radianes. Eso es lo que va a recorrer, 189 radianes. Pero la pregunta son las vueltas. Y tenemos que tener claro que una vuelta equivale a 2pi radianes. Y en este caso tenemos que esto equivale a 289 radianes. Usando la regla de 3, multiplicamos cruzado y tenemos que x va a ser igual a la división entre 189 dividido por 2pi. Al hacer la división, nos queda como respuesta esto es igual a 30,08 vueltas. O sea, concretamente va a dar 30 vueltas este motor en ese determinado. Espero que les haya servido. Quedo atento a cualquier consulta. Que esté muy bien.